Llegó el momento de mostrarte un revisado completo a esta MSI RTX 3080. Esta es la Supreme X, la más tope de gama que tiene MSI hasta este momento, sacando la 3090, pero esta edición es la más tope de gama entre la 3080 y la 3090. Aquí quiero hacerte prueba de rendimiento. Voy a estar probando videojuegos con gráfico en ultra, con RTX activado, con el famoso Ray Tracing activado. Recuerda que estamos de la segunda generación de Ray Tracing y quiero buscar esos juegos que vienen con esta tecnología y poder mostrarte aquí si vale la pena invertir en una gráfica como esta. Voy a empezar hablándote del diseño y prestaciones de esta 3080 de MSI, que a mí la verdad es que me ha gustado. Este sistema de enfriamiento por aire está brutal. 3 ventiladores en el cual si tú descargas Dragon Center sabes que vas a poder overclockearla, vas a poder aumentar y bajar la velocidad en los ventiladores y ponerla como tú quieras. También tienes la opción de bajar Afterburner a través de esa aplicación. No sé si lo dije bien. A través de esa aplicación también tú tienes la opción de overclockear y poder exprimir a fondo toda la potencia de una gráfica como esta. Y no es para menos, porque esta gráfica trabaja en frecuencia súper alta. Por ejemplo, si tú lo pones en extremo, en la máxima capacidad, puedes alcanzar frecuencias de hasta 1920 MHz, que ya de por sí eso es demasiado. Fíjate que 1920 se está casi acercando a la 3090. Falta poco para llegar a la 3090. También jugando normal, por ejemplo, en modo silencioso, en modo tranquilo, tú vas a estar jugando en frecuencias de 1905 MHz. Y también va muy bien en cuanto a los videojuegos. Esta viene solamente con 10 GB de VRAM GDDR6X. Me hubiese gustado de que Nvidia colocara más VRAM. Me he hecho en falta de que solamente colocaran 10 GB y en la 3090 colocaran 26 GB. Esta parte yo no la entiendo, ya que esta RTX 3080 cuenta con un precio súper brutal. Es decir, es una gráfica que no es barata. Sin embargo, solamente nos están dando 10 GB de VRAM. Y creo que en algunas situaciones nos vamos a quedar corto en cuanto a la VRAM, porque hay videojuegos que cuando tú empiezas a aumentar la calidad gráfica, pues te vas a quedar un poco corto en cuanto al VRAM. Pero eso ya te lo voy a presentar cuando haga la prueba de juego. Déjame seguir hablándote de las prestaciones y mientras sigo pasándote imágenes del unboxing, ya que hicimos el unboxing y allí muestro todo lo que trae la caja. Cabe destacar que esta viene con 4 puertos para 4 monitores. Tenemos 3 puertos DisplayPort y un puerto HDMI 2.1. Es decir, que si tú eres un usuario que tienes varios monitores, pues con una gráfica como esta no pasa nada. Vas a poder tener varios monitores y si haces stream, por ejemplo, si tú vas a compartir tus partidas a través de Streamlabs OBS o a través de cualquier programa para tú hacer stream, pues lógicamente una gráfica como esta te va a dar el resultado si la pones a tirar por la GPU. Es muy probable de que te dé rendimiento y de eso también voy a hablarte más adelante cuando esté haciendo las pruebas para ver si esta tiene potencia suficiente para tú hacer tus streaming sin ningún problema. Ahora quiero hablarte de un tema importante y algo que muchos usuarios deben de tomar en cuenta antes de comprar una gráfica como esta, y es el tema de la energía. MSI recomienda como mínimo una fuente de poder de 850 watts y la gráfica en sí, para ella sola, tiene un consumo total de 370 watts. Escuchen bien, esta gráfica ella sola consume 370 watts. Por suerte, yo tengo un power supply de 1200 watts, es decir, que tengo energía suficiente para sacarle todo el rendimiento a una gráfica como esta. Y de hecho, las pruebas que tú vas a ver a continuación, la voy a hacer o la voy a montar en el siguiente proyecto. Yo tengo una motherboard MSI X570,
un procesador Ryzen 9, el 5950X de 16 núcleos. Tengo también varios discos M.2 súper rápido, es decir que aquí no va a haber ningún cuello de botella, ya que tenemos potencia suficiente para nosotros exprimir a fondo una gráfica como esta. Debo hablarte de las dimensiones. Me parece importante que ustedes sepan las dimensiones. En caso de que tú tengas un gabinete que no sea muy grande, pues es importante que lo sepas. Esta viene con dimensiones de 336 por 140 por 61 milímetros y tiene un peso de 3178 gramos. Es importante que tomes en cuenta esto a la hora de comprarte una gráfica como esta. También recuerda que ella soporta gráfico hasta en 8K con una resolución máxima de 7680 por 4320, pero se puede jugar en 8K, es muy improbable. Yo no tengo un monitor en 8K para hacer una prueba. Me hubiese gustado tener un monitor en 8K, pero imagínense, los monitores en 8K cuestan muchísimo dinero y de hecho creo que solo hay televisores que soportan este tipo de resolución. Así que las pruebas que tú vas a ver en este video va a ser con un monitor Samsung, un Odyssey G9 que viene con resolución de 2K y viene con una tasa de actualización de hasta 240 Hz. Así que he visto un poco de lo que trae, he visto un poco de la tecnología. Vamos al PC, déjame instalarla, déjame hacer prueba de rendimiento y allí voy a decirte si este producto vale la pena. Recuerda que hice el unboxing por separado donde muestro todo lo que trae la caja. Ese unboxing lo subí a mi otro canal. Allí yo muestro con lujo de detalle, parte por parte, de qué trae este producto en la caja. Voy a dejarte ese link aquí en la descripción por si sientes curiosidad, pues pasa por mi otro canal que se llama AleRD29. Ahora vamos con la prueba de rendimiento. Vamos ya. Uno de nuestros aliados de la resistencia está cerca y necesita ayuda. Uno de sus agentes cayó. Excelente. Otro agente abatido. ¿Oyes eso? Una manada. Justo lo que necesitamos. Menos mal que los mutantes se odian entre sí tanto como nosotros a ellos. No entiendo por qué esta zona está vedada a los acechadores. La radiación y las bestias no tienen nada de especial. Y no dejas más que... Empiezo con pérdidas de memoria.
Vamos. And this place we're going. Wait, what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low. It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him, but we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so... I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. What are you working on there, anyway? Just some yarrow and ginseng. Good for the health.